En los procesos anteriores hemos estado recibiendo a Dios como quien Él es a través de su carácter y siendo introducidos a conocer a Jesús, no como el ícono de una religión, sino como camino, verdad y vida personal. En este proceso vamos a ser introducidos a Jesús como el mediador del nuevo pacto. Y este es el fundamento de todo lo que tu relación con Dios, mi relación con Dios es. De aquí en adelante vamos a comprender sobre qué bases legales nos relacionamos con Dios. Y es absolutamente vital para nuestra salvación, para nuestra transformación, que recibamos del Espíritu Santo la verdad sobre Jesús como mediador del pacto que nos hace hijos de Dios. Vamos a recibirlo. Proceso 23. Jesús, mediador del nuevo pacto. Continuaré permitiéndole al Espíritu Santo guiarme a toda verdad respecto a Jesús. Sin el conocimiento que solo el Espíritu Santo puede proveerme de Él, ni la salvación ni la vida eterna son posibles en mi existencia. Porque esta, empero, es la vida eterna, que yo te conozca como el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual has enviado. Juan 17:3. He sido traído al proceso de unirme a Jesús, recibiéndole como mi camino, mi verdad y mi vida. Ahora el Espíritu Santo me trae a conocerle en su ministerio como mediador y ejecutor del pacto que me hace su hermano, Hijo de Dios, el nuevo pacto, o sea, el pacto de adopción. Existe tanta literatura, teología, liturgia, idolatría y controversia respecto a Jesús. Su nombre y su persona rigen la historia y el presente de la humanidad. Nadie escapa a su realidad. Y es por ello que Satanás continúa su milenario esfuerzo por corromper en todas las maneras posibles la verdad que Jesús es. Lo hace en cosas como utilizar la ciencia para buscar presentarle como un mito, y usa su astucia para convertirle en una inmensidad de religiones y provocar a sus seguidores a cometer todo tipo de actos diabólicos en su nombre, como han sido las cruzadas que aniquilaron a miles y miles de personas, la Santa Inquisición, el Holocausto y muchas otras cosas. Ninguna de estas religiones ni acciones en el nombre de Jesús son su obra, ni quien Él es. Jesús no es una religión, no es ni cabe dentro de ningún esquema humano que trata de explicar a un Dios, a un rey, patrón o líder. Jesús es primero que nada el Verbo eterno, que estaba con Dios y era Dios, el creador de todo y de todos. Es el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros para manifestarnos y anunciarnos y propiciarnos la realización del misterio que Dios mantuvo oculto desde la eternidad, la creación de la familia divina. Jesús es el único medio por quien venimos a ser hechos sus hermanos, haciendo realidad la empresa más importante de toda la existencia divina. Jesús es quien hace realidad la empresa más importante de toda la existencia divina, siendo quien establece y opera el nuevo pacto. Jesús
verdad manifestada, mediador del pacto de adopción. En este proceso, el Espíritu Santo me trae a conocer a Jesús como promesa y realizador de esa promesa que Él es para cada uno de nosotros, haciendo posible nuestra adopción. Es por esto que el Espíritu Santo llama a Jesús autor y consumador de la fe en Hebreos 12:2. Luego en Hebreos 9:15 me dice, y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Esta promesa de la herencia eterna es precisamente el producto de la salvación que nos ocupa, como lo establece el Espíritu Santo en la Escritura fundamental contenida en Tito 3:3-7. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Ser hechos herederos según la esperanza de la vida eterna es realizado únicamente por medio de la adopción que nos hace renacer en hijos de Dios, como me lo dice el Espíritu Santo en Gálatas 4:4-7. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que están bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Jesús, y nadie más, es quien ha establecido y quien sustenta el maravilloso pacto que ha hecho posible el que yo y cada persona que le recibe pueda ser hecho hijo de Dios. En Juan 1:11 y 12 el Espíritu Santo dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dado entonces que se trata de que yo tenga posesión de la vida eterna, es de vital importancia que le permita al Espíritu Santo traerme al conocimiento pleno del pacto que me hace hijo de Dios, el pacto de adopción, en el cual soy traído por Jesús y el Espíritu Santo a la realidad de la existencia divina como hijo en semejanza con Jesús, mi amado hermano mayor. Todo lo que Dios hace tiene una legalidad. Tiene que ser congruente con sus leyes y por lo tanto su palabra es su contrato. Pero cuando Dios no solamente habla, pero especifica un pacto, necesitamos ser traídos a comprender el peso, la importancia que tiene el que Dios se comprometa de esta forma a cumplir
su parte en los pactos que hace. Jesús viene a establecer lo que Dios llama el pacto eterno. O sea, este pacto es la culminación de todos los pactos que Dios haya hecho con el hombre. Y ahora vamos a entrar a ver algunos de los otros pactos que ocurrieron antes de Jesús. Y vamos a comprender la importancia que tiene el nuevo pacto, el pacto de adopción. Ser hechos hijos de Dios no es solamente el deseo del corazón de Dios, no es solamente lo que Él ha preparado por la eternidad, sino es un contrato legal en el cual Dios se obliga y te da a ti derechos para ser hecho hijo de Dios. Cuando yo recibo el pacto de adopción, estoy recibiendo el compromiso de Dios para hacerme su hijo. Estoy recibiendo el compromiso de Dios para transformarme en la semejanza de Jesús. Estoy recibiendo también el derecho a ser hecho hijo de Dios. ¿Y qué de responsabilidades? Estoy diciéndole a Dios, de aquí en adelante, yo voy a existir para una sola cosa, para ser hecho tu hijo. Entonces, esto que ha sido introducido ahora, vamos a empezar a comprenderlo más profundamente al ir a ver cómo operó lo que Dios llama el viejo pacto. Por eso hay un nuevo pacto, porque existía un viejo pacto. Y yo creo que va a ser maravilloso darnos cuenta que somos ahora traídos a esta relación, a este contrato legal con Dios, que nos saca completamente del esquema del viejo pacto, y yo creo que todos vamos a sorprendernos de la similitud que hay entre tantas prácticas cristianas hoy en día que son congruentes con el viejo pacto, pero no con el nuevo. Que este proceso sirva para librarnos de la manera de pensar que es obsoleta y opuesta a lo que Dios quiere lograr en nuestra vida. Vamos a ver ahora qué es el viejo pacto. Jesús, consumador del viejo pacto. Tomemos tiempo para comprender el contexto en el que Dios habla al referirse a un nuevo pacto, pues el nombre de nuevo pacto hace inmediata la necesidad de que exista un viejo pacto y la imperativa necesidad de conocer el contenido de ese viejo pacto, para que podamos apreciar el contraste absoluto que hay entre estos dos pactos. La realidad humana, cuyo origen es el fruto de la rebelión de Adán y Eva, al elegir conocer el mal y rechazar la bendición y propósito de su creación, esta realidad humana es una existencia en maldición. La maldición de ser esclavo de corrupción, de muerte y de temor. La maldición de ser sujeto de pecado, de culpa, de amargura y de vergüenza, de existir esclavo de necesidades, pasiones y engaños. La maldición de ser capaz de dañar a otros y ser dañado por otros. Y la realidad de estar sujeto bajo la potestad del diablo. Todo esto es la existencia humana. La corrupción de la familia humana explotó descontrolada en unos cuantos años después de la creación del hombre. En tan solo 6 capítulos del Génesis se nos revela lo que Dios declara al respecto. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. Génesis 6, versos 5 y 6. La consecuencia de este total desenfreno de maldad resultó en el diluvio que puso un alto a la epidemia de maldad, violencia y muerte que imperaba sobre la raza humana. Solamente la misericordia del Creador encontró el medio para salvar a un remanente en la familia de Noé. Pero si bien Noé halló gracia delante de Dios, no lo hizo porque estuviera exento de corrupción, sino por el sencillo hecho de haber creído a Dios, y su fe le fue contada por justicia. Tanto Noé como su descendencia llevaban consigo la simiente de Adán, y con ello la corrupción y maldición que sin duda repetiría las condiciones que auspiciaron la destrucción del diluvio. Dios establece con Noé el pacto de misericordia. Es en este mismo estado de corrupción que Abraham fue llamado por Dios de entre los caldeos. Abraham es el primer hombre después de Adán a quien Dios llama para salir de maldición a través de fe y establece con él su pacto de bendición. Luego transcurren aproximadamente 430 años hasta que por mano de ángeles Dios instituye la ley divina para los humanos bajo el ministerio de Moisés y el sacerdocio levítico, estableciendo el pacto de obediencia. Este es el viejo pacto. Vemos entonces que el sistema de gobierno del reino de Dios, su orden político, opera en base a pactos. Para comprenderlo, podemos observar lo que es común en las naciones democráticas hoy día. Sus sistemas de gobierno se originan en el documento madre que constituye a la nación y por ende a sus ciudadanos. Este documento es la Constitución de tal país, y en base a ella se construye todo el sistema de gobierno, ya sea legislativo, ejecutivo o judicial. Pues bien, comparativamente, Dios establece pactos, y ellos dan origen a todo el sistema de gobierno necesario para cumplir o satisfacer el pacto establecido. Descripción del pacto levítico. Respecto al pacto levítico o viejo pacto, Dios proveyó un sistema de gobierno que operase los requerimientos y compromisos del pacto entre Él y el hombre al establecer el sacerdocio levítico como mediador del pacto entre Dios y los hombres. El tema de pactos y en particular del pacto levítico es muy extenso. Para fines de este proceso necesitamos comprender sus bases operativas. El Espíritu Santo lo define así en el libro de Hebreos capítulo 9 versos 1 al 10. Ahora bien, el primer pacto tenía en verdad ordenanzas de servicio a Dios y un santuario terrenal, porque el tabernáculo fue edificado así. La primera parte en donde estaba el candelero y la mesa y los panes de la proposición, el cual es llamado el santuario. Y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que es llamado el lugar santísimo, el cual tenía el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían con su sombra el propiciatorio, cosas de las cuales no podemos ahora hablar en particular. Y cuando estas cosas fueron así ordenadas, los sacerdotes siempre entraban en la primera parte del tabernáculo para hacer los oficios del servicio a Dios. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo.
dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie, lo cual era figura de aquel tiempo presente en el cual se presentaban ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que servía con ellos, ya que consistía solo en comidas y bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, que les fueron impuestas hasta el tiempo de la restauración. Podemos ver en esta escritura lo que el viejo pacto fue: un sistema de ordenanzas de servicio a Dios, instituidas por un sacerdocio realizado por seres mortales en un santuario terrenal. Este pacto no fue dado con el propósito de solucionar el problema humano, sino que Dios dice explícitamente, en el cual se presentaban ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que servía con ellos. El sacerdocio levítico fue provisional. La ley dada a través de Moisés fue una medida reguladora, provisionalmente instituida para gobernar la conducta humana, en tanto que la solución eterna de Dios para el hombre fuese implementada. Nada en el viejo pacto fue dado para producir la vida de Dios en el hombre. Recibir esta verdad es vital para cada uno de nosotros, porque ella destruirá para siempre el concepto obsoleto de adoración, de culto, de servicio y de una relación distante con Dios que ha permeado el raciocinio humano y es expresado en todas las religiones. Mucho del cristianismo hoy día permanece enclaustrado dentro de este esquema obsoleto. Creemos que un templo terrenal es casa de Dios. Creemos que operamos en un esquema de delegación bajo un sacerdocio levítico moderno, etc. No. El Espíritu Santo declara en Hebreos 7, 18 al 19, porque ciertamente el mandamiento precedente es abrogado por su debilidad e ineficacia, porque la ley nada perfeccionó. Necesidad de la abolición del viejo pacto. En Jesús, Dios ha levantado e instituido a un nuevo sacerdocio, aboliendo tanto el pacto como el sacerdocio levítico. En Hebreos 7, 11 al 12, el Espíritu Santo dice: así que, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Pues, mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. El viejo pacto establece separación, división entre Dios y el ser humano, lo cual es directamente opuesto al propósito eterno de Dios para el hombre, y por lo tanto es un pacto que tenía que ser removido, puesto que opera sujeto a la maldición declarada sobre Adán y su descendencia. Esto está claro en la escritura de Hebreos 9, 7 al 8, cuando describe el tabernáculo del viejo pacto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por él mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie. El pacto levítico provee de misericordia a una especie corrupta, pero no hace nada para solucionar su problema raíz, la esclavitud al pecado, a la muerte y a la potestad del diablo.
En Gálatas 3, 10 al 12, el Espíritu Santo dice: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el hombre que las hiciere vivirá en ellas. La ley del pacto levítico no remueve ni a Adán ni a su descendencia de la maldición. Esta verdad es terrible, pero necesaria. El Espíritu Santo abunda en la Escritura para hacerme conocer la realidad de la existencia bajo el régimen de la ley. No hay manera de equivocarse aquí. La declaración es absoluta. Todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. En Gálatas 3, 19 al 24 me sigue explicando: ¿para qué entonces sirve la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por ángeles en manos de un mediador. Ahora bien, un mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si se hubiera dado una ley que pudiera vivificar, la justicia verdaderamente habría sido por la ley. Mas la Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dada a los que creen. Pero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. De manera que la ley fue nuestro ayo para traernos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. En realidad hay mucho que absorber en este proceso. Quiero asegurarme que puedes enfocarte correctamente cuando hablamos de este viejo pacto. Un pacto basado absolutamente en reglas y demandas que tenían que ser cumplidas por la obediencia, por el esfuerzo del hombre, de la persona, en su capacidad y en contra de su propia naturaleza. La naturaleza humana es sujeta a la maldad y es contraria a todo lo divino. Y dado que la ley que fue establecida bajo lo que hoy Dios llama el viejo pacto es una ley divina, es una ley buena, es santa, pues la naturaleza del hombre estaba completamente en contra de eso. Cumplir la ley resultaba entonces imposible y no hubo una sola persona que pudiera cumplirla toda. Pero hay un problema entonces, porque Dios dice que si traspaso uno de los mandamientos de la ley, soy entonces considerado desobediente a toda la ley. Y este tipo de reglas pues vino a demostrar la condición humana, la enorme corrupción en la que existe el ser humano. Más adelante vamos a ver todo lo relacionado a la maldad y a lo que Dios describe como la naturaleza humana. Pero aquí es necesario comprender que este viejo pacto fue un pacto hecho con seres humanos y que no tenía la intención ni el propósito de transformar su condición, sino más bien de preservar a la raza humana para que no explotara la corrupción al grado que tuviesen que ser destruidos, como ocurrió en los días de Noé.
El viejo pacto es un pacto de misericordia, pero no es un pacto de transformación. Y por eso, en las escrituras que has escuchado, has oído al Espíritu Santo hablar de la necesidad de abolir este pacto, de traerlo a su fin, de no guardar al hombre encerrado en este pacto. Pero para eso tenía que venir Jesús. Y su venida pone fin a este pacto viejo. Es tan importante entender los términos de este pacto, conocer cómo operó para poder apreciar y valorar lo que Jesús vino a hacer y la grandeza del nuevo pacto. Vamos a hablar de este nuevo pacto ahora y conocer a Jesús en él. Jesús, propiciador, apóstol y garantía del nuevo pacto. En Gálatas 4:4-6, el Espíritu Santo me dice: Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres más siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Veo aquí un contraste absoluto. El pacto levítico es dado como una medida provisional, pero no hay absolutamente nada en este pacto que provea algo para librar al hombre de su estado de corrupción bajo maldición. No es un pacto de salvación, no es un pacto de libertad, pero sí es un pacto de esclavitud, servicio y también de preservación en misericordia. En contraste, en Gálatas 3:13-14, el Espíritu Santo me dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero, a fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles a través de Jesucristo, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Ahora, el Espíritu Santo me trae a elegir salir de la esclavitud del viejo pacto en Gálatas 4:21-26. Decidme los que queréis estar debajo de la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva, el otro de la libre. Mas el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació por la promesa, las cuales cosas son dichas por alegoría, porque estas mujeres son los 2 pactos, el uno ciertamente del monte Sinaí, el cual engendró para servidumbre, que es Agar, porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual es conjunto a la que ahora es Jerusalén, la cual sirve con sus hijos. Mas la Jerusalén de arriba, libre es, la cual es la madre de todos nosotros. Este es el contraste claro entre estos 2 pactos, y esta es la elección que me toca hacer. Recibir la verdad sobre el pacto levítico es indispensable para poder recibir y permitir la operación del nuevo pacto, el pacto de adopción en mi vida. Tanto de la práctica cristiana hoy día está encerrada bajo el esquema del pacto levítico. Tanto de la verdad ha sido torcida y desviada por doctrinas de esclavitud, de servidumbre, de mérito y capacidad humana.
necesito escuchar y recibir la palabra que el Espíritu Santo me habla en Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Y es precisamente por esto que necesito conocer a Jesús como sumo sacerdote del nuevo pacto. En Hebreos 7, 22 al 25, el Espíritu Santo me lo presenta y me dice: por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero Él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Gracias, Jesús. Te recibo como mi apóstol, aquel que me anuncia y establece en la adopción. Te recibo como mi propiciación, el pago y el camino vivo por el cual soy redimido de la ley y del pecado. Te recibo como garantía de la promesa de hacerme coheredero contigo como hijos de Dios. Ahora tienes a Jesús frente a ti como la persona que hace posible una nueva relación con Dios para el hombre. Porque Él viene y cumple de manera absoluta todos los requisitos de la ley que regía al hombre. Y en esa justicia perfecta que Él ha acumulado, Él entonces se presenta a Dios, se ofrece a Dios como pago por todas las faltas humanas y da inicio a la oportunidad de que el hombre, a través de su muerte, salga de la esclavitud del régimen del viejo pacto y nazca de nuevo, naciendo de Dios, para ahora ser sujeto de un nuevo pacto, el pacto que nos hace hijos de Dios. Repetimos muchísimo en Escuela Vida el asunto de ser hechos hijos de Dios, porque es algo que tiene que ser comprendido y que jamás va a dejar de ser el fundamento de la relación que tenemos con Dios. No podemos entendernos, no podemos ser congruentes con Dios si no estamos en la relación que Él nos ofrece. Como ya hemos dicho en muchas ocasiones, este pacto costó la vida de Jesús. El hacernos hijos de Dios costó la vida de Jesús. La salvación es la empresa más cara en la que Dios se ha invertido y está invertido. Pero a menos que tú y yo vengamos a recibir y aprender a vivir dentro del nuevo pacto, pues no estamos permitiéndole a Dios que su inversión de la vida de Jesús se cumpla en nosotros. Es muy importante que tengas claro que Jesús establece un cambio absoluto entre la relación de Dios con los seres humanos para abrir el camino, ya no de una relación de creador con sus criaturas humanas, sino una relación de papá con sus hijos. De eso se trata el nuevo pacto. Y vamos a entenderlo aún con mayor claridad en esta próxima sección. Contraste entre el viejo pacto y el pacto de adopción. He aprendido que Dios gobierna en base a pactos.
Sus pactos actúan a manera de instrumentos constitucionales o constituidores que son expresados en un código legal para ser ministrados por un sacerdocio y operados en un santuario o localidad. El pacto levítico fue constituido en la ley que Dios escribió en tablas de piedra, lo cual dio paso a todo el código legislativo de la ley levítica dada a través de Moisés, para ser ministrada por el sacerdocio de los levitas desde la localidad del santuario que inició con el tabernáculo de reunión y luego se instaló en el templo de Salomón. El viejo pacto, el pacto levítico, estaba arreglado de la siguiente manera. Su constitución son la ley de ordenanzas. La ley es el código del Torá o la ley levítica. Su ministración fue por el sacerdocio levítico mediando entre Dios y el hombre. Su santuario, el tabernáculo de reunión, con el lugar santísimo inaccesible. El pacto levítico sujeta al humano bajo maldición en espera de la redención prometida por Dios. En contraste, el nuevo pacto que Jesús establece es absolutamente libertador, vivificante, eterno y garantizado en la capacidad de Dios mismo para hacerme uno con Él. El Espíritu Santo describe este pacto en Hebreos 8, versos 6 al 13. Mas ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas. Porque si aquel primero fuera sin falta, cierto no se hubiera procurado lugar de segundo. Porque reprendiéndolos dice, He aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo los menosprecié, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, familia, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias, y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Cuando dice nuevo pacto, dio por viejo al primero, y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. El pacto eterno es el pacto de adopción. El nuevo pacto está establecido sobre mejores promesas. ¿Y cuáles son estas promesas? Los artículos del pacto lo declaran, que el nuevo pacto se basa totalmente en la capacidad de Dios para su operación. El pacto que Abba hace conmigo a través de Jesús está compuesto así. La constitución del nuevo pacto es Dios mismo. La ley del nuevo pacto es la palabra vivificante de Dios mismo. La ministración del nuevo pacto es de Dios mismo por el Espíritu Santo. El santuario del nuevo pacto es Jesús. Y el producto del nuevo pacto es que me hace hijo de Dios. Veo el absoluto contraste que hay entre estos dos pactos. El viejo pacto produce esclavitud, condenación y muerte. El nuevo pacto produce la muerte del hombre bajo maldición
el nacimiento de una nueva criatura engendrada y nacida de Dios, la transformación de su ser en la conformidad y semejanza perfecta de Jesús, la operación de la naturaleza divina en cada hijo e hija de Dios, y la participación de cada hijo en la herencia que Abba ha preparado para ellos en absoluta comunión, en y con cada uno de los que ha adoptado. Y todo en el nuevo pacto es realizado por y en la capacidad de Dios. Dios es la constitución del nuevo pacto, porque Él es quien engendra de su simiente a cada receptor de su promesa. La genética divina es lo que constituye al ser que nace de Dios y por eso opera vida eterna en mi ser. En Romanos 8:2, el Espíritu Santo me dice que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y en 1 de Pedro 1:22 dice que soy renacido por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es la palabra vivificante de Dios que me hace ser su hijo, que me constituye, me transforma, me sustenta y me hace crecer en la semejanza de mi Padre. La administración de todo lo que el nuevo pacto promete es hecha directamente por Dios en mi ser. La primera acción divina para cumplir su promesa en mi vida es el sellarme con el Espíritu Santo de la promesa como garantía de la herencia que me ha prometido, registrado en Efesios 1, 13 y 14. Es Dios Espíritu Santo que directamente se encarga de enseñarme, redarguirme, corregirme e instruirme en justicia para hacer de mí un hermano de Jesús en toda la capacidad de Dios. La localidad en la que ocurre toda la implementación del nuevo pacto es en Cristo. Soy bautizado en Cristo, engendrado en Cristo, nutrido en Cristo, establecido y arraigado en Cristo, de tal forma que llegue a experimentar y existir en toda la plenitud de Dios, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. ¿Puedes acompañarme en el asombro y delicia que es conocer a Jesús como sumo sacerdote de mi adopción y la tuya? Casi exploto de gozo, de gratitud, de amor, y cada vez hay más de su reposo en mi espíritu. Se rompen engaños, se destruyen fortalezas y prisiones que me tenían encadenado y alejado de quien me dio la existencia y de quien se dio para que yo exista en comunión absoluta con Él y en Él. Recibe su gracia, su amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza, justicia, verdad y santidad. Es en Jesús que está siendo traído a la posesión y participación de la naturaleza de tu Padre. Entra a Ágape. Permanece en el festejo que tu Padre hace de ti. El festejo de Ágape continúa. Tienes ahora los dos esquemas que constituyen estos pactos. El viejo pacto con su ley, con su sacerdocio y con su santuario, con su culto, con todas sus ordenanzas, con toda la provisión para que el ser humano tuviera acceso a la misericordia de Dios y pudiera decirle a Dios: entiendo mi condición, pero no estoy de acuerdo con entregarme a la maldad. Quiero ser bueno.
y demostrarlo con su obediencia y demostrarlo con su arrepentimiento. Y ojalá tuviéramos tiempo de profundizar más en esto. Pero el propósito del Espíritu Santo en este proceso es traerme a entender que todo ese esquema provisto a los humanos, por mucho esfuerzo, por mucha precisión con que se obedeciera y se observara, no llevaba el fin de traerme a Dios, sino de prevenir mi destrucción. Entonces viene Jesús y establece un pacto tan diferente, cuyo propósito no es solamente acercarme a Dios, sino es hacerme uno con Dios, hacerme hijo de Dios, idéntico a Jesús, y traerme a una comunión absoluta con Él. No con una vista temporal de un ser mortal, sino darme vida eterna y transformarme para hacerme semejante a Dios. Porque es en semejanza con Él que puedo entonces relacionarme con Él eternamente como su hijo y como su heredero. Y este es el sueño de Dios. De esto se trata. Y por eso el nuevo pacto no depende en lo absoluto de la capacidad mía o de ninguna otra persona humana, sino depende del poder de Dios. En la Escritura, el Espíritu Santo dice que es por el poder que resucitó a Jesús de los muertos que soy hecho hijo de Dios. Entender eso, recibir esto, me trae a un verdadero reposo, a un descanso absoluto de todo lo que fue mi existencia humana, en la que vivía de mi esfuerzo y de mis méritos y de mis fracasos y de mis intentos, de ilusiones para luego desilusionarme. Ahora, como el apóstol Pablo, puedo decir, ya no vivo en eso. Ahora vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué en la fe del Hijo de Dios? Porque Él es el que lo hace posible. Él es mi camino, Él es mi verdad, Él es mi vida, y Él es el mediador de este nuevo pacto. Por eso Jesús es el sumo sacerdote de este pacto. No en un sacerdocio, en un concepto religioso, sino como el oficiador, el responsable de ver que se cumpla este pacto en mi vida, conforme yo se lo permito. Obviamente es lo mismo para ti. Yo quiero animarte a recibir a Jesús como tu apóstol. En otras palabras, el responsable de establecerte en este pacto, como el sumo sacerdote de este pacto en tu vida, y permitirle establecerte en el reposo de la garantía que Dios se ha comprometido a hacer de ti su hijo o su hija.